Oli, Oli, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este su canal Arte Digital. Yo soy Salarey y en esta ocasión les traigo un tutorial de cómo pintar cabello. Y bueno, vamos a dar inicio con este tutorial. Voy a comenzar haciendo un demo como en anteriores ocasiones, mientras voy tratando de explicar algunas de las propiedades a tomar en cuenta al momento de dibujar cabello, así como explicar parte de la metodología que utilizo. Esta es mi metodología, recuerden que si no les funciona del todo, no hay problema. Esta es una manera en la que yo aprendí a hacerlo y me parece una de las más eficaces que yo llegué a probar en el momento de estar estudiando arte digital. Así que comencemos. Mi primera sugerencia es que tengan un boceto relativamente claro y limpio. No tienen que llegar al punto de line art, pero sí sería ideal que cuando ustedes hagan el boceto definan de una vez la dirección del movimiento del cabello e incluso el volumen y la mayor cantidad de forma que le pudiesen dar. En este caso, si se dan cuenta, no es un boceto tan limpio, pero ya tengo más o menos la idea de qué secciones o qué tipo de peinado va a tener mi personaje y más o menos hacia dónde va a estar orientado, cuál es la densidad, es decir, cuánto cabello tiene e incluso el movimiento. Algunos de los mechones, si se dan cuenta, ya tienen cierto movimiento integrado. Tener un boceto limpio va a agilizar un poquito más el proceso para cuando lo estemos pintando. Hay personas que no tienen esta necesidad y que simplemente lo hacen a manchones. Ahora sí que depende muchísimo de ustedes y es algo que suelo mencionar constantemente. Algo que me ayuda un poco al momento de tratar de darle más fluidez al cabello es pensarlo en listones. Justo me acordé que tenía un listón y les quiero mostrar por qué los listones son una gran referencia al momento de querer dibujar cabello. Los listones pueden ayudarnos muchísimo a mejorar el dinamismo de cómo estamos pintando el cabello, sobre todo cuando queramos hacer cabello como con ciertas curvaturas y no necesariamente lacio. Entonces, en este caso, la razón por la que los listones son muy buena referencia es por el tipo de curvaturas o la manera en la que se doblan las formas. Si se dan cuenta, aquí por ejemplo tenemos la zona externa del listón, pero aquí se dobla y podemos observar la zona interna y nuevamente acá podemos ver la zona externa y así constantemente. Esto es algo que pueden aplicar muchísimo a sus dibujos, sobre todo aquellos que, insisto, tengan cabello que no sea completamente lacio. En este caso mi personaje va a tener un cabello relativamente ondulado, entonces voy a tomar un poquito la idea que les mencioné del listón y entonces tratar de replicarlo. Si se dan cuenta, aquí en este mechón yo hice eso. Esto es toda una parte del mechón que se ve como por la parte externa, pero acá decido dar como un giro y aquí se mostraría la parte interna. Básicamente estoy pensando que la parte externa es la azulita y la parte interna es esta que es medio magenta. Entonces es lo que traté de replicar aquí con este mechón. Insisto, es una técnica que funciona muchísimo para cabellos curvos o rizados. Obviamente para cabellos lacios no es tan necesario hacer esto. Sin embargo, sí lo podrían aplicar a cabellos lisos que estuvieran en movimiento. ¿A qué me refiero? Que por ejemplo tuvieran aire o hubiera aire en la escena y entonces el cabello se moviera. Usualmente se trata como de que justo se vea parte externa, parte interna. Les voy a dejar algunos ejemplos en pantalla de algunas ilustraciones que hacen esto con cabellos relativamente lisos o lacios. La técnica del listón siempre funciona. Piénsenla muchísimo para el dinamismo del cabello. Paso número 2, vamos a escoger el color base. Recuerden que esto es fundamental en arte digital y en este caso recuerden que como no trabajo con línea voy a bajar tantito el relleno o la opacidad de mi boceto y simplemente voy a comenzar a colocar el color base que quiero. Y ya tenemos algo por el estilo. Quiero aclarar que el cabello de esta chica quiero que sea blanco, entonces por eso puse un color base relativamente clarito. Recuerden que yo trabajo de sombra a luz. Ahora viene la parte en la que la mayoría de las personas suelen colapsar y es en darle volumen al cabello, es decir, darle luz y sombra. Como siempre menciono, es poner una fuente de luz. En este caso yo ya tengo la luz dada, viene de la parte izquierda a derecha. Más o menos por ahí ya puse la flechita y pueden corroborarlo. ¿Por qué? Porque el rostro está pintado con esa fuente de luz. Así que toca replicar la luz que puse en el rostro en el cabello. Esa es otra de las razones por las cuales ya tenía pintado el rostro, para que no hubiera tanta confusión. En este caso, como quiero que el cabello sea blanco, voy a tomar el color base, voy a desaturarlo muchísimo y también incrementar bastante el brillo. Y lo primero que les voy a recomendar es colocar los bloques donde pega la luz y donde pega la sombra. Pero ¿cómo sabemos en dónde pega la luz y la sombra? Bueno, hay una manera muy sencilla de simplificar y es a partir de planos. Cuando ustedes hacen un cubo, este cubo tiene caras y cada una de estas caras apunta hacia cierta dirección, como pueden observar en pantalla. Esto mismo es lo que vamos a tratar de replicar con los mechones del cabello. Para explicar esto de los planos voy a utilizar este dibujo de Barbie que hice hace tiempo. La fuente de luz de este dibujo viene de más o menos donde está ubicada la mariposa. Es una fuente de luz esquina superior derecha frontal. Y lo siguiente que quiero que pensemos es simplificar la forma. En vez de pensar, por ejemplo, en esta forma curva, lo que toca hacer es simplificarla. ¿Cómo podemos simplificarla? Bueno, en esta forma. Simplemente le quitamos la curvatura, pero viene siendo el mismo concepto o la misma idea, solamente que en esta zona es un poco más angular. Pueden pensarlo como una especie de derivado de los listones. Entonces, en este caso, este mechón que tenemos aquí, ¿cómo lo podríamos simplificar? Bueno, marcando primero los planos
Posteriormente, viendo hacia qué dirección apunta cada plano, recuerden que como el cubo, cada carita apunta hacia cierto lado. Entonces en este caso sabemos que este plano, por ejemplo, apunta hacia arriba, este plano apunta hacia arriba, pero este de aquí ya no está apuntando hacia arriba, sino que está apuntando hacia abajo. Por lo tanto, es casi que un juego de unir flechitas. Si mi flechita de la fuente de luz está acá y entonces estos dos planos apuntan hacia la misma flechita, es decir, alcanzan a encontrarse con esta, quiere decir que estos dos planos de aquí recibirían luz. Pero ¿qué pasa con el plano que se encuentra acá abajo? Bueno, este como tal la flechita no está apuntando hacia arriba, sino que está apuntando hacia abajo, por lo tanto no recibiría luz. Y este método, insisto, lo pueden utilizar para todo tipo de cabello en general, aunque sea completamente lacio como en este caso de aquí, viene siendo el mismo concepto. Una sugerencia que les doy con cabello es que primero comiencen utilizando solamente dos tonos, el tono base y el tono de luz. Ya que definí mi fuente de luz, entonces procedo a bloquear. Sé que de este lado, por ejemplo, tendría luz. Sé que algunas partes de los mechones estén apuntando hacia arriba, también recibirían más luz. Para pintar cabello recomiendo que no utilicen aerógrafos, sino que utilicen pinceles relativamente duros pero que tengan algo de opacidad para que puedan mezclar mejor los colores. Una vez que tengo algo como esto, que es como algo muy general, entonces es cuando me toca ir subdividiendo por mechones. Para aprender a seccionar mejor el cabello traje una de mis muñecas para poder dar el ejemplo. En general las muñecas son una muy buena referencia en caso de que quieran aprender a dibujar cabello, o incluso la ropa de las muñecas es muy buena al momento de intentar texturizar. Este tipo de juguetes tratan de imitar muchísimo la vida real. Si ustedes ven o checan la división de la cabeza de esta muñeca, vamos a tener que la parte frontal está dirigida hacia adelante, sobre todo el área del fleco. Si su personaje tiene fleco, esto va a ser más sencillo, mientras que la parte media de la cabeza va a estar dirigida hacia los extremos, hacia la derecha y a la izquierda. Pero ya a partir de esta zona, si se dan cuenta, el cabello ya se dirige hacia atrás, hace una curvatura hacia atrás. Esto es importante sobre todo si están dibujando personas como en un ángulo visto como desde arriba, porque a veces suelen tratar de dibujar las personas el cabello como si de todas partes saliera como hacia los lados, y no, realmente esta sección se dirige hacia atrás. Es importante tratar de representar eso al momento de tratar de dar el volumen. Ahora, me traje esta otra muñeca porque quería dar un ejemplo con el tipo de peinado que tiene esta, ya que dependiendo del peinado de la persona va a cambiar la manera en la que se orienta en ciertos mechones. Por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, si yo la volteo y hago lo mismo que hice con la anterior, los mechones de enfrente pues no tienen el flequillo como tal, no es un flequillo, entonces están orientados hacia los lados. Eso es común, hay personas que no tienen flequillo y que más bien la parte frontal del cabello la orientan hacia los lados, mientras que la parte superior, si se dan cuenta, está dirigida hacia atrás. ¿Por qué? Porque esto es un peinado muy específico de esta muñeca, y así puede ocurrir. Hay ocasiones en las que la gente tiene peinados que como tal no respetan esta parte de hacia enfrente, hacia los lados, hacia atrás, ¿no? Porque va a haber una sección del cabello que cubre otra o similar. Entonces solamente sean conscientes de eso, estudien bien sus referencias. Algo importante es que cuando traten de dibujar a una persona que no tiene el flequito que está aquí como enfrente, sino que lo tiene hacia los lados o hacia atrás, dibujen la raíz del pelo. ¿A qué me refiero con esto? A que no nada más hagan como una línea recta. Ojo, mientras más subdivisiones hagan en el cabello, es decir, mientras más separación hagan entre mechón y mechón, mientras más detallado sea el pelito por pelito, más realista va a ser el cabello. Mientras menos subdividido lo hagan, va a ser mucho más estilizado, va a ser mucho más apegado a lo que sería el cartoon o el anime. Ahora sí que depende de qué tipo de estilo vayan. Yo como tal hago una mezcla entre algo estilizado y algo realista. Sin embargo, la metodología de comenzar por mechones grandes y luego ir a mechones pequeños o detalles pequeños, creo que aplica para cualquiera de los estilos que quieran hacer, sea algo más estilizado o sea algo más realista. Simplemente hay que saber en dónde parar o en dónde seguir para lograr el acabado que queremos. Justo como recomendé, solamente voy a utilizar estos dos tonos que tengo aquí para ir mezclando. Me toca a mí empezar a subdividir por mechones. Aquí es donde entra la importancia de tener un boceto relativamente limpio, y es que el boceto me va a ayudar a mí a saber en dónde quiero hacer las subdivisiones de ciertos mechones. Por ejemplo, aquí yo tenía una subdivisión, acá tengo otra. Recuerden que habrá mechones de cabello que estén debajo de otros como tal, entonces estos probablemente no recibirán tanta luz como los que se encuentren arriba. El cabello va por capas, entonces hay cabello que va a estar encima de otro y que por lo tanto va a recibir más luz que otras partes. Ahora, les tengo una sugerencia muy grande, y es que cuando solemos empezar a dibujar cabello, a veces olvidamos el grosor. Cada objeto que nosotros pintamos tiene un grosor de material, y si bien un cabello individualmente no tiene grosor, un mechón sí que lo tiene. Y aquí es donde entra en función el método de la banana. Me imagino que la mayoría han visto una banana o han comido una banana o un plátano, como sea que lo llaman en su país. Sabemos que la banana como tal tiene esta forma tridimensional. Al momento de dar luz y sombra es un poco menos conveniente pensar en listones y más conveniente pensar en bananas.
por el mismo grosor del material, el mismo grosor del cabello. El cabello o mechones en conjunto van a tener zonas en donde no pegue la luz y donde pegue la luz. En el caso aquí de la bananita, por ejemplo, imaginemos que tiene esta fuente de luz. La luz viene de acá. ¿Qué cara de la banana recibiría luz? Vuelvan a pensar en los planos, lo que expliqué un poquito al momento de hablar de cabello. Efectivamente, esta parte superior le pegaría la luz, mientras que en la parte del lado no le pegaría tanto la luz. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto al cabello? Bueno, por ejemplo, en este mechón que estoy haciendo aquí, en vez de simplemente pensar que en esta transición de aquí a acá sería algo como esto, pues voy a añadir una especie de grosor. Este grosor me va a ayudar a darle mucho más volumen al cabello. Y lo mismo en otros mechones, lo puedo seguir aplicando a otros mechones para que no se quede sin grosor. Por ejemplo, aquí, en la parte del flequillo, quiero que la parte frontal se vea como que tiene más grosor. Sobre todo si quieren hacer cabello con más volumen, es importante añadir esta parte del grosor. Ahorita todavía estamos en esta etapa inicial, pero les voy a mostrar en pantalla algunas imágenes de a qué me refiero con el grosor y compensarlo en bananitas. Y es que a veces cuando comenzamos a dibujar no contemplamos el grosor de los objetos de una u otra manera, aunque le pongamos volumen y aunque la luz y la sombra estén bien, parece que son bastante planos y se debe justo a que no estamos considerando el grosor de estos elementos. Les recomiendo que piensen en esto, sobre todo si quieren que el cabello que estén dibujando se vea con volumen. El siguiente paso, y es comenzar a dar un poco más de detalle y empezar a subdividir más en mi caso. O sea, si van como por algo estilizado, probablemente de aquí ya no deberían de pasar más. O sea, si ven por ejemplo cartoons o animes, tratan de simplificarlo lo más que puedan, pero en este caso yo no lo voy a hacer así. Lo que viene es empezar a hacer estas subdivisiones. ¿Cómo se pueden hacer? Bueno, hay dos maneras. Una es a mano, que es como yo lo suelo hacer, y esto es con el gotero, y es la razón por la cual insisto en que es muchísimo más fácil iniciar con dos colores. Tomo el color de la sombra y entonces voy a ir metiendo piquitos, y tomo el color de la luz y voy a ir sacando piquitos. Esto me va a ayudar a dar la idea o a dar una mayor idea de detalle, así como de subdivisión de cabello. Recuerden que en el cabello nunca empiecen pintando pelito por pelito. ¿Por qué? Porque se van a cansar y además cuando dibujamos pelo por pelo estamos dando la idea de algo más realista. Entonces si su dibujo no va por el realismo, dibujar pelito por pelito o utilizar estos pinceles que tienen como demasiados detalles de pelitos en un inicio les puede confundir. Entonces todos esos detalles de pelitos saliendo, pelitos chiquitos o similar, van hasta el final. Por ahora es detallar, pero todavía considerando mechones grandes. Entonces voy a ir sacando y metiendo, voy a ir sacando y metiendo. Y la otra manera de hacer cabello de manera muy rápida es a partir de los deditos mezcladores o las herramientas de mezclador. Recuerden que a las herramientas de mezclar colores se les puede asignar un pincel, por lo tanto yo les recomiendo que busquen este tipo de pinceles que tienen como cerditas o subdivisiones, como unos pequeños como piquitos. Esto les va a ayudar a mezclar más. Entonces en este caso voy a hacer zoom para que lo vean. Ya que ustedes tienen los colores base, entonces lo único que va a hacer este pincel es que lo va a mezclar. Tienen que estar en la misma capa. En este caso ya mezclé capas, entonces simplemente se trata de jalar, meter y sacar, meter y sacar. Probablemente ustedes van a encontrar un mejor pincel que el que yo estoy utilizando, pero pues es el primero que encontré. Voy a quitar el boceto para que lo vean. El lado azul lo hice con el dedito mezclador, el lado verde lo hice a mano, jalando y metiendo los colores. Realmente con ambas maneras pueden llegar al mismo resultado. La única recomendación que les tengo, y esto siento que pasa más cuando utilizan la herramienta del dedito mezclador, es que no sobredifuminen o no mezclen de más. Traten de conservar estas zonas de luz y de sombra que ya habían bloqueado en una primera instancia. Voy a finalizar de pulir luz y sombra. Ahora que tenemos algo más o menos así, digo, todavía hay que limpiar un poquito más elementos. No sé si se dan cuenta que falta algo como tal, y es la parte de la oclusión ambiental. Ya habíamos hablado de este tema en el video de luz y sombra, por si no saben qué es, vayan a checar ese video. Pero en resumen son aquellas partes en las cuales no llega a entrar tanto la luz, y aquí hay varias zonas en las cuales por la cantidad de cabello que hay encima, es decir, de mechones que están encima de otros o por la cercanía, por ejemplo, del cuello o similar, son zonas en las cuales podemos potenciar todavía más esta oclusión ambiental. Para esto yo sugiero una capa de multiplicar.
Voy a tomar el mismo color, lo que va a hacer multiplicar es simplemente oscurecer los tonos que ya tengo ahí y buscar aquellas zonas en las cuales creo o creemos que entraría menos la luz. En este caso, por ejemplo, una de las principales zonas en las que siento que falta esta oclusión ambiental es, por ejemplo, aquí en estos mechones que tocan, por ejemplo, el hombro, probablemente entraría menos luz. En todos estos mechones que se encuentran muy insertos, también en este espacio de aquí, este de acá, esta zona de acá. Incluso en los mismos mechones que se encuentran en la parte externa, en los que se encuentran hasta arriba, recuerden que podemos pensarlo como capas de cebolla una sobre otra, hay zonas en las cuales probablemente vaya a haber más oscuridad que en otras. Así que podemos potenciar ciertas zonas o ciertas sombras de los mechones con esta herramienta. La verdad es que el cabello en muchas ocasiones, más que una metodología estricta la cual seguir siempre, es de prueba y error y también de el propio instinto del artista. Lo añadí de manera muy rápida, aquí pueden ver el antes y el después. Para que vean que ahora se ve mucho más volumen y mucho más brillante. El último paso que quedaría para mí es añadir estos pelitos que nos ayudan a darle un poco más de organicidad. Entonces, ¿cómo es que hago esto? Bueno, aquí suelo agarrar un pincel que es relativamente duro, este tipo de forma que va como de gordito a delgadito, siento que son los mejores para esto, y simplemente empiezo a añadir pelitos sueltos donde crea que van a añadir mucha más fluidez. En este caso usualmente lo suelo hacer en donde termina como el cabello, por ejemplo aquí en esta área del fleco, en donde terminan algunos mechones y quiero que destaque. Aquí en el área donde ya transiciona el cabello a cualquier otra cosa que no es cabello. Áreas de transición entre mechones en general. En este caso yo lo estoy haciendo con un pincel duro, pero lo pueden hacer con cualquier tipo de pincel que tengan ahí que les sirva. Y esa sería la manera en la que yo realmente trabajo el cabello. Tengo diferentes maneras de hacer cabello, la verdad es que depende muchísimo del estilo al que me esté tratando de apegar, pero esa es la misma metodología la que utilizo. Realmente donde se encuentra el mayor cambio es en cuanto empiezo a hacer la subdivisión de los mechones, ya que ahí estoy determinando si quiero algo más estilizado o algo menos estilizado, como lo que les estoy mostrando en pantalla. Esto yo lo hice a mano, pero así como había un pincel que les pudo ahorrar muchísimo el trabajo de estar pintando la mano, también hay otros pinceles que les pueden ayudar a hacer esto mismo que yo acabo de hacer, que son estos que, repito, tienen como estas hebritas como de cabello. Este tipo de pinceles también les pueden ayudar a dar como este toque final de detalle a sus dibujos. Y listo, creo que eso sería lo básico de cómo pintar cabello. Recuerden que además de esto que acabo de hacer o de estos 3 colores que utilizamos, digo técnicamente 3 porque al final añadí la oclusión ambiental, también podemos añadir rebotes de objetos que hay aledaños. Por ejemplo, los rebotes de luz del cielo. Si el cielo es azulado, pues pueden meter un poco de el tono azulado dentro de su dibujo o similar. Hay muchas cosas más que le podrían hacer al cabello, pero creo que este es un buen básico para que lo comiencen a trabajar. Voy a hacer 2 demos, uno con cabello afro y otro con cabello más lacio. La idea de estos 2 demos es que puedan comprobar que lo mismo que aplicamos a este cabello más o menos ondulado lo pueden aplicar a diversos tipos de cabello. Mismos pasos: color base, definir la fuente de luz, subdividir el cabello dependiendo de qué tan realista o no realista queramos que sea. Por último, la parte de los detalles. Mientras les voy haciendo estos demos, les voy a dar algunos tips que les pueden ayudar. Algunos tips que les puedo dar para tratar de dibujar cabello en lo general son: el primero, tratar de dibujar secciones de cabello grandes, pequeñas y medianas. Mi sugerencia cuando quieran dibujar justo la parte como de la raíz del pelo o algo similar es que hagan estos piquitos que se alcanzan a ver aquí. La técnica que yo utilizo es como tomo el color del pelo, entonces meto algunos piquitos, tomo el color de la piel y saco algunos piquitos. Es como un hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, y eso va a dar un aspecto muchísimo más natural. Y esto no nada más se puede aplicar a cabello, sino que se puede aplicar a cosas que queramos que se vean más naturales, más orgánicas, como por ejemplo escenarios en un bosque, árboles, flores, incluso los dobleces de la ropa. Es un error muy común tratar de hacer los mechones del mismo tamaño sin darles variedad, mechones uno encima del otro, mechones con mayor densidad, otros con menor densidad. Es importante variar. Este ejemplo de cabello lacio lo estoy tratando
tratando de aplicar al fleco, en donde hay separaciones más gruesas que otras. Otra nota a tomar en cuenta, y es que mientras más brilloso sea el highlight, es decir, mientras más brilloso se ve el cabello, más cuidado se va a ver. Por ejemplo, si quieren pintar una princesa y quieren dar a entender que se cuida bastante el cabello, lo ideal ahí es que traten de poner bastante highlight, pues da a entender que el cabello se ve sedoso. Esa es la razón por la que en los comerciales de cabello tratan de editar esta parte para potenciar todavía más el brillo. Si trataran de hacer lo contrario, entonces el highlight, en vez de que fuera tan uniforme, estaría muchísimo más disparejo y tendría menos potencia. Algo más a tomar en cuenta es que hay que tener cuidado con la cantidad de pelitos que sacamos. Si bien es ideal sacar uno que otro pelito para que se vea más natural el cabello, si sacamos muchos y de manera desordenada podemos dar a entender que el personaje está despeinado. Ahora, para cabellos que tienen muchísimos rizos, como por ejemplo los afro, no es necesario dibujar rizo por rizo, simplemente tenemos que dar a entender la forma y el volumen. Aquí seguí la misma metodología que les enseñé anteriormente, el color base y luego empezar a dar la forma con el tono de la luz. La clave para dar a entender al espectador que este es un cabello muy rizado y muy condensado es justamente que en los bordes de donde termina la forma que hicieron del cabello hagan pequeños detalles como pelitos saliendo o pequeños rizos. De hecho, lo recomendable es detallar el área de la luz y no tanto el área de la sombra, y esto no nada más aplica al cabello, aplica a cualquier otra zona del dibujo de la pintura, ya que nuestro ojo tiende a ir al área de la luz. Esa es la zona en la que se va a enfocar más la vista, por lo tanto es la que deberíamos de detallar más. Muchísimas gracias como siempre por su apoyo, espero que les haya servido mucho este tutorial y nos vemos a la próxima. Recuerden que estoy subiendo video cada 2 semanas. Bye bye.